Muy buen día a todos. Soy el padre Roberto Funes Díaz y hoy quiero hablar con todos ustedes acerca de un tema muy importante que es la doctrina social de la Iglesia en los padres de la fe católica. Primero, recordar que nuestra confesión de fe tiene en la historia una dimensión muy importante y precisamente por eso tenemos que aludir a lo que hicieron los primeros cristianos, a lo que hizo Jesucristo en la historia, para comprender quiénes somos, lo que creemos y lo que debemos hacer. Ahora trataré de explicar cómo, en el ejemplo de uno de los grandes padres de la Iglesia, se ve la manera en que debemos actuar los creyentes también para la construcción de la paz. Estoy hablando del ejemplo de uno de los grandes santos y padres de la Iglesia, que fue San León Magno. No tenemos una noticia perfecta, exacta de su nacimiento, pero él gobernó la Iglesia a partir del año 440. A él le corresponde un adjetivo junto con otro de los grandes padres de la Iglesia, que es el adjetivo de magno, grande. A Gregorio también le tocará, que va a gobernar la Iglesia un siglo y medio después, este mismo título, magno. Y los dos se colocan en unos contextos históricos bastante importantes. Por un lado, San León es como el final de una era, de una época, hacia el siglo IV y V, está viniendo hacia abajo, se está destruyendo el imperio de Occidente y se está recreando un imperio cristiano. Gregorio va a ser magno precisamente porque va a poner las bases hacia el futuro. Él va a proyectar lo que la Iglesia va a realizar en adelante. León es como un heredero y por eso más como final de esta época que como inicio de la otra. Gregorio es como un hombre de avanzada, un creador. León es un heredero de la fe y un expositor y sobre todo alguien que practicó la fe. Está en un punto crucial porque el imperio del Oriente está siendo asediado. En la parte oriental está siendo asediado por fuerzas con las que vamos a ejemplificar cómo nuestra fe tiene que ver con la consecución de la paz. El imperio, tenemos que trasladarnos a esta época, se consideraba a sí mismo pues la civilización y los pueblos fuera del imperio asediaban al imperio, que era el imperio romano, buscando el poder, el desarrollo, el prestigio que tenía este pueblo. Y a San León Magno le toca la embatida especialmente de dos fuerzas exteriores y de algunas fuerzas interiores. Exteriormente, en el imperio cristiano, en el imperio romano, y de que después vaya con él a dar paso al imperio cristiano, a un imperio en el que se confiesa abiertamente la fe, fuera de él están los distintos pueblos que ellos llamaban bárbaros. Le llamaban bárbaros porque comentaban entre los mismos romanos que la lengua con la que hablaban aquellos pueblos, especialmente se referían a los árabes, les sonaba berber y entonces decían eran bárbaros porque hablaban berber, hablaban con un idioma extraño, ajeno
a el latín y al griego que era conocido en la antigüedad cristiana. Estos pueblos son los hunos y especialmente los vándalos que van a estar asediando constantemente la civilización. A San León Magno le toca una labor de pacificación de este imperio y tiene que luchar con estas fuerzas exteriores. También hacia adentro de la fe, a San León Magno le toca una gran batalla, una batalla por pacificar a los cristianos en los debates cristológicos de esta época. Cuarto y quinto siglo son fundamentales para la definición de lo que en la fe va a ser el dogma de la encarnación y la doctrina de la gracia. Nos toca entonces presenciar también la labor pacificadora de León Magno hacia dentro de la iglesia, especialmente siendo protagonista de los debates cristológicos de aquella época. A él le toca entonces encarnar y poner como en la práctica lo que los cristianos profesan sobre lo que realmente es la paz, y por eso su labor, que aquí ejemplificamos, nos pone en clara noticia de lo que es la doctrina de la paz en la doctrina social de la Iglesia. Para el momento histórico, sociopolítico de la época, evidentemente la cuestión de la paz significaba el asedio en el encontronazo de estos pueblos, los hunos y los vándalos, queriendo asediar, queriendo arremeter y logrando en muchas ocasiones quedarse, apropiarse, saquear a las poblaciones en las que se extendía el Imperio Romano, lograran estas victorias también, digamos así, de guerra, y serán fuerzas opuestas a la paz. Y hacia adentro existirán distintas doctrinas en la fe cristiana que dividen a los creyentes. Los dividen especialmente a la hora de confesar la fe en el campo de lo que nosotros decimos sobre Dios y sobre nuestra salvación. ¿Cómo es que se unen en San León Magno la cuestión de la paz en el contexto cívico-político de agresiones de fuera con la defensa de la fe hacia adentro? Y aquí me parece que es muy oportuno pensar las cosas justamente como el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos lo explica. La paz no es solamente una cuestión cívico-política entre los pueblos. La paz es un orden interior y exterior. Y en este sentido, la doctrina cristiana es una doctrina de paz porque pone los elementos necesarios para fundamentar la paz entre los hombres y Dios a través de la salvación, de la redención traída a nosotros por Jesucristo, y como consecuencia de esta conciliación entre Dios y los hombres, se genera en el nivel, por decir así, horizontal, una paz entre los
que son uno del otro prójimo, una paz entre los pueblos también, no solamente entre los individuos. Para San León Magno, saber lo que nos dice la fe tiene dos consecuencias. Primero, saber quién es Dios me mueve a alabarlo. Y segundo, saber quién es Dios me mueve a imitarlo. Y entonces, para San León Magno, antes que el dogma sea una enseñanza, que sí lo es, primero es una manera de reconocer y de adorar a Dios como una ventana ante el misterio divino que le permite al que está en el mundo reconocer a Dios y entonces reconociéndolo, alabarlo y alabándolo, quedar él completamente unido a quien es el objeto de adoración. En la alabanza se une el creyente con su creador. Y entonces al estar unido con el creador, el creyente no deja de vivir en este mundo, sino que tiene en el dogma, en la enseñanza, una ocasión de ver a Dios, pero él sigue viviendo en el mundo, está viendo a Dios viviendo en el mundo, como nos dijo el Señor, estando en el mundo sin ser del mundo, porque sus ojos están puestos en lo que estas ventanas del dogma nos enseñan de Dios invisible. El Dios invisible se hace visible a través de los dogmas y por eso las aclaraciones que hace los distintos concilios y especialmente bajo el gobierno de San León Magno en el tema de los debates cristológicos, los debates de la gracia, le permiten al hombre reconocer y adorar a Cristo y unirse a Él, y unidos a Él viene la consecuencia de la fe, y que es yo unido con Dios, he de hacer algo con mi hermano, porque no está ajeno mi hermano a Dios, pues el mismo Dios que veo en los misterios que se nos enseñan de la salvación en la iglesia, nos ilustran que Él está presente en los hermanos. De ahí que la alabanza y el servicio estén perfectamente unidos en lo que para un creyente cada día es el examen de conciencia. Así también vemos el ejemplo de los grandes santos como adoradores del único Dios, pero al mismo tiempo trabajadores por el bien y la paz con los hermanos. Así lo vivió San León Magno. Y en la consecuencia de reconocer a Cristo como Dios y como hombre, va él a trabajar por la paz entre los hermanos. ¿Qué tiene que ver que Cristo sea hombre y que sea Dios con que San León Magno esté trabajando porque los hunos y los vándalos no devasten la cristiandad al imperio? Tiene mucho que ver, pues como la redención es la obra por la cual los creyentes quedan reconciliados, santificados y justificados por Dios, es indispensable conocer y reconocer al Salvador como ejemplo de lo que debo ser para que yo lo pueda reflejar en mi vida cotidiana. ¿Quién nos redime? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios y hombre.
cómo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Están unidas con armonía. Y entonces aquí viene la profesión de fe de Calcedonia. En la profesión de fe de Calcedonia se manifiesta el orden entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Aquí está el principio de la paz. La paz no es simplemente que no tenga a alguien lastimándome. La paz es un orden que primero es interior y luego es exterior. Vamos ahora a continuar en una segunda parte exponiendo esta parte de las clarificaciones de San León Magno.